El primer puesto, un intento de ataque furtivo, que termina con el jabalí matando a su atacante en el acto. La regla básica de la cadena alimentaria es que las presas siempre serán perseguidas por los depredadores, pero ningún animal está dispuesto a sentarse y esperar la muerte. Todos lucharán con todas sus fuerzas. El jabalí verrugoso tiene un físico robusto, gran estado de alerta, una velocidad de carrera nada despreciable, y un par de colmillos mortales a los lados de su rostro. Ante el ataque de depredadores como leones, leopardos y perros salvajes, nunca se rinde fácilmente. Clava sus colmillos, embiste con su cuerpo y ruge para intimidar. Incluso cuando le muerden el cuello o es rodeado por una manada, sigue luchando por ponerse en pie. Para los depredadores, el jabalí es un oponente sumamente difícil de domar. Precisamente porque lucha con tanta tenacidad, cada escena de su caza es excepcionalmente emocionante y aterradora. Hoy les presentamos un recuento de 10 escenas emocionantes y brutales en las que el jabalí contraataca a los depredadores, cada una siendo el reflejo más cruel de la supervivencia. Puesto número 10. Cocodrilo versus jabalí verrugoso. El cocodrilo es un maestro del sigilo. Cuando acecha bajo el agua, es extremadamente difícil de detectar. Una vez que un animal pisa su territorio, el menor descuido puede costarle la vida. 3 jabalíes bajan la cabeza para beber en la orilla de un estanque, completamente inconscientes del peligro que acecha bajo la superficie. El agua está en calma, sin ninguna anomalía. Justo en el momento en que los jabalíes bajan la guardia, el cocodrilo emerge bruscamente y ataca al jabalí más cercano. Tomado por sorpresa, el cuerpo del jabalí pierde el equilibrio por el impacto. Sus compañeros entran en pánico y retroceden apresuradamente. El jabalí atrapado lucha con todas sus fuerzas, pataleando salvajemente en el lodo, intentando liberarse de las fauces de la bestia. Pero la fuerza del reptil es muy superior. Sus enormes mandíbulas muerden firmemente la cabeza del animal, apretando cada vez más. La lucha del jabalí se vuelve gradualmente más débil, hasta perder por completo su capacidad de resistencia. El cocodrilo arrastra lentamente a su presa hacia las profundidades. En otro enfrentamiento, un jabalí se encuentra en un callejón sin salida. Perros salvajes lo acechan en la orilla, mientras que un cocodrilo lo embosca por detrás en el agua. Él está concentrado en la amenaza terrestre, girando constantemente la cabeza hacia los perros para intentar ahuyentarlos, pero ignora el peligro acuático. El cocodrilo aprovecha para acercarse sigilosamente, casi sin hacer ruido en el agua. Justo cuando el jabalí se concentra en los perros, el reptil ataca y le muerde la pata trasera. La enorme fuerza de tracción arrastra al jabalí hacia el agua. Sus 4 patas se aferran desesperadamente a la orilla, pero no pueden contrarrestar la fuerza del depredador. Al ver esto, los perros salvajes dejan de acercarse y solo observan desde la distancia. Poco después, la resistencia del jabalí se debilita hasta morir ahogado. El cocodrilo se sumerge con su presa, y la superficie recupera su calma, como si nada hubiera pasado. Para el jabalí fue un descuido fatal. Para el cocodrilo, una emboscada de manual. Puesto número 9. Perro salvaje. Licaón versus jabalí. Los perros salvajes son astutos y feroces, y suelen salir a cazar en manada. Si una presa baja la guardia, será rodeada por esta jauría de depredadores hambrientos, dejándola casi sin posibilidades de escapar. Un jabalí joven cae en las fauces de un perro salvaje adulto. Por su tamaño pequeño y falta de fuerza, apenas tiene oportunidad de defenderse. El can muerde sus extremidades y comienza a desgarrarlo con fuerza. El jabalí emite chillidos agudos y lucha desesperadamente, pero la fuerza de mordida de su atacante supera con creces lo que puede soportar. En un momento de breve distracción del depredador, el pequeño jabalí moribundo usa su última gota de energía para huir, y logra correr una corta distancia. Quiere vivir y volver a la seguridad de su madriguera, pero la pérdida de sangre hace que sus pasos sean cada vez más inestables. Finalmente, el perro salvaje lo alcanza de nuevo, lo muerde en la nuca y acaba con su vida. Estos depredadores son en su mayoría de actividad nocturna y extremadamente sigilosos. En medio de la noche, varios de ellos cazan a un jabalí adulto. Son muy astutos, no atacan de frente, sino por los flancos y la retaguardia para esquivar los temibles colmillos de su presa. El jabalí se da la vuelta constantemente para intentar clavar sus colmillos en los atacantes que se acercan, pero no se enfrenta a uno solo, sino a una manada entera. Cada vez que se gira hacia un lado, los perros del lado opuesto se abalanzan para morder sus patas traseras o su abdomen. Los caninos atacan por turnos, y la energía del jabalí se agota gota a gota,
haciendo sus movimientos más lentos. Tras una larga lucha a muerte, el jabalí jadea exhausto, aunque sus ojos aún muestran terquedad. Su cuerpo ya no le responde. Superado en número y sin fuerzas, ya no puede sostenerse, sus patas tiemblan, su cuerpo se tambalea, y finalmente cae lentamente con un dolor extremo para no volver a levantarse. La manada se acerca para devorar su merecida cena. Para el jabalí fue una batalla destinada al fracaso, y para los perros salvajes, una exitosa cacería en equipo. Puesto número 8. Leopardo versus jabalí. El enfrentamiento entre un leopardo y un jabalí es una prueba de fuerza y voluntad, y una crisis que puede estallar en cualquier instante. Incluso si el jabalí es sumamente precavido y está alerta, sigue expuesto a los letales ataques furtivos del leopardo. Una vez en la mira del felino, las garras afiladas y los colmillos penetrantes no tardan en llegar, y a la presa le resulta casi imposible huir. Un leopardo muerde ferozmente el cuello de un jabalí solitario, bajando su centro de gravedad para concentrarse en la mitad inferior más vulnerable de su oponente. El jabalí se retuerce con todas sus fuerzas intentando zafarse, pero el agarre se aprieta cada vez más. Con el paso del tiempo, la fuerza del jabalí se agota. Tras un largo e intenso forcejeo, el leopardo vuelca al animal y le muerde la garganta de forma implacable. Gravemente herido, el jabalí muere lentamente agonizando de dolor. En otra secuencia, un leopardo muerde el torso de un jabalí. Sus dientes perforan la carne y derriba a su presa sobre su espalda, quitándole cualquier espacio para contraatacar. Cada vez que el jabalí se agita, la mordedura del leopardo se vuelve más letal. El jabalí emplea sus últimas fuerzas para intentar huir, pero el sometimiento del depredador es absoluto, y bajo la doble tortura de las graves heridas y la pérdida de sangre, cae sin vida. Los jabalíes suelen esconderse en madrigueras subterráneas para protegerse, pero un leopardo muy terco descubre la guarida de uno y comienza a escarbar frenéticamente la tierra para sacar a su presa. Tras minutos de excavación continua, el felino finalmente atrapa al jabalí, lo muerde de inmediato en la nuca y se lo lleva a toda prisa a su propia guarida para devorarlo. En otra cacería, un leopardo utiliza perfectamente los arbustos como camuflaje, agacha el cuerpo, avanza sigilosamente y se acerca paso a paso a un jabalí a la distancia. Es en el momento exacto de su salto letal cuando el jabalí se percata del peligro e intenta huir corriendo, pero ya es demasiado tarde. El leopardo lo alcanza rápidamente, lo somete y le muerde el cuello con dureza. Todo el proceso es limpio y directo, sin dejarle a la presa ninguna oportunidad de escape. Puesto número 7. León versus jabalí. El jabalí es una de las presas predilectas de las manadas de leones. A veces logran sobrevivir gracias a su astucia, pero en la mayoría de los casos son sometidos por los felinos y soportan dolores insoportables. Un león se enfrenta mano a mano a un jabalí cubierto de lodo. La superficie resbaladiza de su cuerpo le dificulta mantenerse en pie y aumenta la dificultad para escapar. El león encuentra el momento exacto para volcarlo de un golpe, dirigiendo sus garras directamente al frágil abdomen del porcino. Este forcejea desesperadamente, pero no logra volver a levantarse. El rey de la selva inmoviliza a la presa hasta que pierde por completo su capacidad de resistencia. Junto a un charco de agua, un león irrumpe de la nada apuntando directamente a un jabalí muy joven. Mientras los demás animales a los alrededores se dispersan despavoridos, el pequeño no logra escapar a tiempo. El león aprovecha el momento para morderle el cuello y sacarlo del agua. El pequeño chapotea desesperadamente en el agua, pero la fuerza de su atacante es inmensamente superior. Pronto llegan otros leones para compartir el banquete. Los leones son maestros de la emboscada. En el camino, un león divisa a dos jabalíes con la guardia baja. Pega su cuerpo al suelo inmediatamente, y aprovechando la maleza, se acerca en silencio con pasos suaves, casi fusionándose con el pasto. Uno de los jabalíes se da cuenta del peligro a tiempo y huye corriendo a toda velocidad, pero el otro no corre con la misma suerte. El león salta, le muerde la garganta de un solo movimiento y lo tumba al piso. El jabalí emite gritos desgarradores y patalea con todas sus fuerzas, pero la fuerza física del felino lo supera y su resistencia no sirve de nada. Poco después, el resto de la manada se acerca y comienza a desgarrar frenéticamente a la presa. El cuerpo del jabalí es estirado simultáneamente por varios leones. Intenta levantarse, pero lo aplastan una y otra vez hacia el suelo. Finalmente, bajo el ataque coordinado de la manada, este jabalí pierde por completo el aliento de vida. Para los leones, es un gran festín. Para el jabalí,
una tragedia de la que no hay escapatoria. Ante el cerco de una manada de leones, ni siquiera el jabalí más agresivo puede durar mucho tiempo. Puesto número 6. Águila versus jabalí. Además de los depredadores terrestres, el jabalí también debe cuidarse en todo momento de las amenazas provenientes del cielo. A un águila majestuosa le basta un instante para caer en picada desde las alturas y atrapar a su presa con precisión milimétrica. Un grupo de jabalíes cruza tranquilamente por el camino, caminando muy juntos, aparentemente sin notar ninguna señal de peligro. Sin embargo, allá en el cielo, un ave rapaz ya ha fijado su objetivo, la cría más pequeña del grupo. El águila desciende rápidamente en picada, y, antes de que los jabalíes siquiera reaccionen, sus garras se entierran brutalmente en la piel del más pequeño. El águila sujeta con fuerza la cabeza de la cría, y el tremendo impacto lo inmoviliza contra el suelo. El joven jabalí se retuerce salvajemente, lanzando patadas al aire en un intento por liberarse de las garras. Emite chillidos agudos llamando a su manada. No obstante, las garras del ave están clavadas profundamente en su carne y aprietan más y más. Por mucho que luche, le es imposible zafarse. Los demás jabalíes en el suelo se aterran y corren en todas direcciones, pero ninguno se atreve a detenerse para rescatarlo. El águila bate sus alas y se eleva poco a poco con su presa. La resistencia del pequeño jabalí se vuelve cada vez más frágil, su cuerpo se hace pesado y, tras varios episodios de dolorosa lucha, deja de moverse por completo, con sus 4 patas colgando sin energía. El águila se aleja volando con su presa y desaparece en el horizonte. Abajo en la tierra, la manada hace tiempo que se dispersó, dejando atrás solo unas cuantas pisadas revueltas y una pequeña mancha de sangre. Para los jabalíes, los leones y perros salvajes en la tierra son amenazas que ya conocen y de las que saben cómo defenderse, pero los ataques aéreos suelen atraparlos totalmente desprevenidos. La velocidad en picada del águila supera la imaginación, dándole a la presa casi nulo tiempo de reacción. En esta sabana, el peligro nunca acecha desde una sola dirección. Para poder sobrevivir, el jabalí tiene que mantenerse siempre en guardia, tanto de lo que pisa como de lo que vuela sobre él. Puesto número 5. Búfalo versus jabalí. Aunque el búfalo no es un animal carnívoro, su inmenso tamaño, su asombrosa fuerza y sus cuernos puntiagudos lo dotan de una capacidad letal. En la sabana africana, la embestida de un búfalo es suficiente para hacer huir a cualquier animal. Por alguna razón, un enorme búfalo se enfurece y pierde los estribos. Clava su mirada en un jabalí joven, baja la cabeza apuntando sus mortales cuernos al objetivo y arranca a toda velocidad. La velocidad y el tonelaje del búfalo generan una fuerza imparable. El pequeño ni siquiera tiene tiempo de reaccionar antes de salir volando por los aires a causa del impacto, para luego estrellarse pesadamente contra el piso. El jabalí trata de pararse para correr, pero el enorme herbívoro no le da tregua. El búfalo agacha la cabeza y arremete de nuevo, golpeando repetidas veces el cuerpo de su víctima con los cuernos. Cada golpe va cargado con una tremenda fuerza de choque, haciendo que el crío ruede por el suelo sin ninguna posibilidad de escapar. Tras retorcerse un par de veces en la tierra, el jabalí ya no puede levantarse más. El búfalo se queda parado en el lugar resoplando fuertemente, como si su rabia aún no se hubiera apagado del todo. Solo cuando confirma que la amenaza ha desaparecido por completo, se da la vuelta con calma y se marcha. Esta embestida es más bien el estallido de un animal provocado. Para el jabalí joven, la furia de un búfalo es mucho más fulminante que la cacería de un depredador. Ante un felino, podría existir una mínima posibilidad de escape, pero frente al impacto frontal de un búfalo enojado, el margen de supervivencia es prácticamente nulo. En este lado de la llanura, el peligro no siempre viste garras y colmillos de carnívoro. A veces, la rabia desatada de los herbívoros puede ser igual de mortal. Puesto número 4. Jabalí versus jabalí. Incluso cuando no hay enemigos naturales a la vista, con frecuencia estallan peleas brutales entre los propios jabalíes. Estas contiendas, que suelen ser por el dominio del territorio o por los derechos de apareamiento, terminan siendo muy sangrientas y fatales. 2 fornidos jabalíes se paran frente a frente, chocando sus colmillos y produciendo un ruido sordo. A uno de ellos ya le lastimaron la pata delantera, pero en lugar de echarse para atrás, avanza con más furia intentando apuñalar la cara de su contrincante con los colmillos. El otro no se achica y responde el ataque con la misma intensidad. Ambos embisten hacia adelante al mismo tiempo.
Sus colmillos se entrelazan, y cada choque viene acompañado del sonido de la piel desgarrándose. Se dan de topes con la cabeza, se pican, las heridas en sus cuerpos se multiplican y la sangre gotea incesantemente. El ambiente se impregna de un fuerte olor a sangre. Uno de ellos intenta rodear para atacar por el costado, pero el otro gira rápido para hacerle frente, sin cederle ni un centímetro. Su respiración se vuelve más agitada y sus movimientos comienzan a alentarse, pero ninguno de los dos está dispuesto a rendirse primero. La energía del jabalí, con la pata herida, decae notablemente y sus pasos se vuelven torpes, pero sigue mirando fijamente a su rival, sin mostrar un gramo de miedo en su mirada. Este cara a cara se prolonga durante un buen rato. Las caras de ambos están destrozadas y bañadas en sangre, con cortes profundos y colmillos teñidos de rojo, pero siguen peleando a muerte sin dar un paso atrás. Da la impresión de que esta bronca solo terminará verdaderamente cuando uno de los dos caiga. En el mundo de los jabalíes, este tipo de enfrentamientos es bastante común. No cuentan con las garras de un león, ni con la fuerza bruta de un búfalo. Sus colmillos son su única herramienta de ataque. Cuando dos jabalíes del mismo calibre se cruzan en el camino, el ganador suele ser el que tiene más aguante y mayor tolerancia al dolor. Hasta que uno de los dos muerda el polvo, este duelo a muerte no llegará a su fin. Puesto número 3. Perros salvajes versus jabalí. Los perros salvajes tienen un instinto muy agresivo, cazan en grupo y representan una amenaza letal. Con su gran velocidad y coordinación en equipo, son capaces de derrumbar a presas mucho más grandes que ellos en un abrir y cerrar de ojos. Dado que los jabalíes suelen andar solos, cuando una manada de perros les echa el ojo, es muy difícil que logren salir vivos. Una despiadada manada de perros acorrala a un jabalí que, aunque apenas tiene un hilo de vida, sigue defendiéndose como puede, repartiendo cabezazos con sus colmillos hacia todos lados. Pero los atacantes son sumamente astutos, se turnan para acercarse a morder y jalar, sin darle al jabalí ni un segundo para respirar. Cada vez que el jabalí intenta contraatacar, el perro frente a él retrocede velozmente, mientras que otro se le echa encima por un costado. En cuestión de instantes, le abren el cuerpo y comienzan a devorar sus órganos internos. El jabalí suelta unos gritos de agonía, pero su voz se va apagando hasta que deja de moverse por completo. En otra escena de caza, un jabalí es arrinconado por una manada en un punto ciego. Detrás de él hay obstáculos imposibles de saltar, y frente a él, la jauría con mirada hambrienta. Los perros son muy vivos. Eligen atacar exclusivamente por la parte trasera del jabalí para esquivar ese par de colmillos letales. Lanzan su ofensiva desde distintos ángulos simultáneamente. Unos le agarran las patas traseras, otros le muerden la espalda. El animal da vueltas sobre sí mismo intentando encarar todas las amenazas que lo rodean, pero los perros son demasiado rápidos y simplemente no se da abasto. Mientras muerden las extremidades de su presa, los perros tiran con fuerza para hacerle perder el equilibrio. El jabalí resbala desesperadamente en el fango sin poder liberarse. Al perder la firmeza de sus patas, pierde toda esperanza de salir vivo. Intenta pararse a como dé lugar, pero cae de lleno contra el suelo una y otra vez. La manada se abalanza y empieza a arrancar pedazos de su cuerpo. Los gritos de auxilio se vuelven más graves y su cuerpo se queda inmóvil. La manada devora rápidamente su premio, dejando en el sitio solo un charco de sangre y trozos de pelo esparcidos. Para los perros salvajes, esta fue una cacería de grupo impecable. Para el jabalí, un infierno sin salida. Frente a un grupo de perros salvajes, hasta el jabalí más rudo tiene los minutos contados. Puesto número 2. Cebra versus jabalí. La cebra suele ser el plato principal de muchos carnívoros, pero eso no significa que sea una presa fácil y mansa. Están llenas de poder, y la patada de sus cuartos traseros es fulminante. Un buen golpe es suficiente para dejar fuera de combate a su oponente. Ni siquiera los grandes depredadores de la talla de un león o un perro salvaje se atreven a acercársele por atrás a la ligera. En las imágenes vemos a cebras, ñus y jabalíes compartiendo el mismo terreno para buscar comida. Cuando el alimento escasea, los roces son inevitables. Los animales se amontonan sin tener un espacio vital adecuado entre ellos, y la tensión empieza a sentirse en el aire. En medio del alboroto, se arma un pleito entre una cebra y un jabalí. El motivo bien pudo ser pelearse por el mismo pedazo de pasto, o simplemente que se arrimaron demasiado y cruzaron la línea del respeto. El jabalí baja la cabeza intentando picarla con los colmillos, pero la cebra tiene mejores reflejos. Se voltea rápidamente, agarra vuelo con las patas traseras
y suelta un tremendo patadón que aterriza directo en la cabeza del jabalí. El golpe lleva muchísima fuerza. El impacto hace que el cuerpo del jabalí se ladee y su cabeza se tuerza hacia un lado. Da unos pasos trastabillando intentando no caerse, pero es obvio que está viendo estrellas y tiene la mirada perdida. Sacude la cabeza un poco para tratar de despabilarse. La cebra no sigue atacando, simplemente se da la vuelta y sigue comiendo su pasto, como si con esa patada solo hubiera espantado a una mosca enfadosa. El jabalí se queda pasmado en su lugar. Le toma un buen rato reaccionar antes de irse caminando despacio, sin atreverse a volver a pisar el terreno de la cebra. En la sabana africana, aunque la cebra no está en la cima de la cadena alimenticia, definitivamente no es un animal con el que te quieras meter a lo tonto. Esas pezuñas que parecen inofensivas pueden desatar un daño brutal a la hora de la verdad. El jabalí tendrá sus colmillos, pero contra los cascos de hierro de la cebra no le sirven de mucho. Este breve altercado terminó de la manera más tajante posible. Con una sola patada, la cebra dejó bien claros los límites de su propiedad. Puesto número 1. Dos tipos de depredadores versus jabalí. Toparse con un solo enemigo natural ya es estar con un pie en la tumba para el jabalí, por lo que si es emboscado por dos depredadores distintos al mismo tiempo, las consecuencias son simplemente fatales. Un leopardo se la pasó horas rascando la tierra hasta lograr sacar a un jabalí de su hoyo. Este opuso gran resistencia, aventando cabezazos continuos con sus colmillos en dirección al felino para obligarlo a retroceder. El leopardo brincó a morderlo en varias ocasiones, pero el jabalí siempre lograba quitárselo de encima, poniéndosela muy difícil. Justo cuando los dos estaban en pleno agarre, un perro salvaje, guiado por el ruido del relajo, llegó corriendo al lugar y se sumó al ataque desde el otro frente. Con un leopardo por el frente y un perro por la retaguardia, el jabalí simplemente no tenía manos suficientes. Apenas volteaba para encarar al leopardo, y el perro ya le estaba clavando los dientes en la pata trasera. Y si giraba la cabeza para corretear al perro, el felino se le trepaba al lomo. Bajo este fuego cruzado, las cortadas en el cuerpo del animal se hicieron incontables y la sangre no dejaba de brotar. Trató de pelear con la última gota de aliento que le quedaba, pero contra un par de asesinos experimentados, su esfuerzo no sirvió de nada. Al final, totalmente masacrado, cayó muerto al suelo. En otro escenario similar, un león desentierra una cueva y arrastra hacia afuera a un jabalí. El zarpazo del león es directo y letal, lo muerde fuerte del cuello y lo inmoviliza contra el piso. El jabalí patalea y se agita como loco, pero es incapaz de soltarse de esas enormes mandíbulas. Al poco rato, un perro salvaje llega atraído por el fuerte olor a sangre fresca y se mete a la pelea. El león no se molesta en correr al perro, sino que sigue ahorcando a su víctima. El perro se acomoda del otro lado y empieza a tragarse la pierna del jabalí. Estas dos fieras se turnan para torturar cruelmente a la solitaria presa, jalándola de un lado a otro mientras le arrancan pedazos enteros de carne. Los gritos de desesperación se van desvaneciendo y su forcejeo se rinde. Bajo la masacre combinada de estas dos bestias, el jabalí pierde gradualmente el brillo en los ojos hasta morir en la tierra. El león y el perro se acomodan cada quien en su esquina y comienzan a dividirse el cuerpo muerto. Para un jabalí, vérselas con un solo depredador ya es estar al límite de su capacidad. Cuando dos enemigos naturales le caen al mismo tiempo, la probabilidad de salir vivo de ahí es de 0. En esta pradera, la muerte a veces no llega de un solo lado, sino en un letal fuego cruzado desde dos direcciones. Bueno, esto es todo por el video de hoy. De estos 10 insólitos momentos donde el jabalí contraataca, ¿cuál fue el que más te dejó con la boca abierta? Si te gustó nuestro video de hoy, te invitamos a dejar tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros lanzamientos. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima emisión.